Imagínense ustedes creer que encuentran el amor de su vida y lo que encuentran es tu final. Amanda Pearl había pasado por una serie de situaciones que la habían llevado a estar un poquín tristona. Básicamente, Amanda se acababa de divorciar, tenía 2 hijos, todavía menores de edad, pero era de ese tipo de mujeres súper positivas. Y esto era una de las cosas que hacía que Amanda tuviera uno de los círculos de seguridad más grandes que puede haber en uno de estos casos, y te deja claro como no importa cuántas grandes amigas tengas que te tratan de ayudar, no importa qué familión tengas que te apoya, si entras a una relación de abuso, estás solo. Y no importa cuánto te traten de ayudar, tú eres la artífice de tu futuro. En fin, Amanda estaba divorciada. Y justamente porque era esta persona tan soñadora, pues como que quiso volver demasiado rápido a las relaciones. Y así rápidamente conoció a un hombre llamado Seth Pearl. Ellos se conocieron y fue como flechazo a primera vista. En particular porque se vincularon de un modo de cierta forma empático. Ella trabajaba para el servicio de salud. Ella trabajaba en una clínica. No era médico, pero trabajaba como recepcionista. Entonces estaba altamente vinculada con pacientes. Y él estaba atravesando por cáncer de algún tipo. Y de cierta forma, pues en ese sentido se encontraron uno en el otro. Podían hablar de temas médicos y él encontró también una persona que lo ayudara en su situación, lo acompañara, y ella por su parte, pues él resulta que pues tenía dinerito. El tipo era muy espléndido cuando se conocieron, soltaba la marmaja y el billullo, y así de una, a los 6 mesecitos de conocerse, se mudaron juntos a la casa de él, que tenía un caserononón que podemos ver aquí, en un pueblo algo retirado. Eso significó que Amanda se alejó de su familia y de sus amigos, pero solo físicamente. Ella permanecía en contacto con su familia y sus amigos constantemente por redes sociales y por teléfono. Y además, Amanda tenía 2 hijos, recordarán. Los 2 hijos se mudan con ellos y tienen una vida idílica y hermosa por 6 meses. ¿Por qué? A los 6 meses, Seth le sale con que tiene una hija. Resulta que le confiesa que todo este tiempo ha tenido una niña y que quiere recuperar a esa niña. Se la quiere quitar a su exnovia porque la exnovia la trata muy mal y demás. Total, como Seth tenía condiciones económicas cómodas, él convence a Amanda, y Amanda, la verdad, a pesar de que tiene sus propios hijos, como sus hijos ya están a punto de volverse adultos y se siente un poco como con el síndrome del nido vacío, dice, venga, yo la cuido. Al final, Amanda era de este tipo de persona que le gusta cuidar a la gente, que le gusta atender a la gente. Inmediatamente se enamora de esa niña. Es decir, la acoge como que fuera su propia madre, como si ya la hubiese adoptado, aunque no la adoptó. Inmediato que la niña se muda con ellos, las cosas cambian. Como la niña se va a mudar y él es sobreviviente, pero aún así todavía tiene ciertas como necesidades, pues le dice que deje de trabajar. Y ella, todas sus amigas le dicen, no, mi amor, no dejes de trabajar. Uno siempre tiene que tener su solvencia económica para poder ser libre e irte cuando te dé la gana o cuando lo necesites. Pero la muy cabezona viene y dice, no, pues sí, mi sueño siempre fue ser ama de casa, y pues una ama de casa con todas las comodidades, como le voy a decir que no. Y se vuelve ama de casa, pero el problema es que no solo ella deja de trabajar, sino inmediato deja de trabajar, resulta que ya no recibe ni hace llamada. Eventualmente las amigas de ella logran irla a visitar, y ahí descubren que pues el esposo le quitó el celular y le prohíbe utilizar celular. Y encima de esto no le permitía ver a la familia. De hecho, el primer encuentro que tiene con una de sus amigas pasa, digamos, de cierta forma bien, pero la amiga es re preguntona. Él no es una mujer fácil. Entonces la amiga lo empieza como a acorralar verbalmente y logra averiguar que el tipo no tenía trabajo. Es decir, que toda esta casa y toda la gran vida que se estaban dando era mantenida por el padre de él. El tema es que un día el tipo viene y le dice, ¿sabes qué? Esta casa está muy linda, pero mi papá dice que ¿por qué no nos mudamos a otra casa?
a una casa más chingonsky y él nos la va a regalar. Y así se terminan mudando todavía más lejos. Se mudan a un lago, a una casa espectacular, en un condominio espectacular y se dan la gran vida. Por lo cual, un día del 2017, o sea, ya la relación tiene su rato, empezaron en el 2011, sus amigas entran a Facebook para ver que ella milagrosamente ha publicado algo y lo que publicó son fotos de su boda. Su boda a la que únicamente fue con sus hijos, el hijo de él y pues ellos dos. Y pues obviamente las amigas se molestaron y le reclamaron, ¿cómo que te casaste? ¿Cómo no nos avisaste? ¿Por qué no nos permitiste estar ahí? Dijo que no, es que fue a la carrera, fuimos de vacaciones a las cataratas y él dijo, pues casémonos a lo loco. Y yo dije, pues sí, y nos casamos a lo loco. Un tiempito después, la mejor amiga esta, la preguntona, logra hacerle una videollamada porque Amanda nuevamente tiene un celular. Y cuando le hace la videollamada, Amanda no le responde con video. Lo cual extrañó porque eso no era usual en ella. Pero la cuestión es que viene la amiga y se aprovecha de que ella sabe que Amanda es bien torpe con la tecnología. Entonces le pucha para mandarle la solicitud y que se abra la cámara. Y pues se abre la cámara y lo que ve es a una Amanda golpeada. Y todo el mundo tenía cierta sospecha de que algo así estaba pasando. Porque el tipo tenía una forma muy sus, muy cuestionable de la forma en que conducía todo. Todos son red flags. Todos los caminos de los abusadores llevan a ciertos patrones bien obvios. Pero sobre todo, una de las amigas, quien había visitado no hacía mucho a Amanda, la verdad es que le sorprende, pero de una forma en que la hace sentir culpable, porque ella había logrado ir con Amanda a su nueva casa, porque Amanda quería que le diera como el visto bueno sobre la decoración de la casa. Esta amiga se dedicaba a algo que tenía que ver con el diseño y termina llevando a una amiga de ella que es especialista en bienes raíces como para que vean la casa y eso, porque Amanda le había puesto como mucho empeño a la decoración. Van y dice que ella estaba súper feliz mostrándole la casa hasta el momento en que entró él. Cuando él entró, ella se puso en modo casi que catatónico, apenas hablaba, lo miraba nerviosamente y básicamente ella misma concluyó inmediatamente la visita. Y esta amiga de bienes raíces, cuando ellas se subieron al carro, le dijo, fulana, aquí algo está pasando con tu amiga. Ponle ojo al Cristo porque si no se cuida, él la va a desvivir. Y dice ella que en su momento, pues ella no pudo procesar esta información y se molestó porque se lo dijera y dijo, ¿qué es esta locura que estás diciendo? Pero bueno, el tema es que dice ella, yo no estaba lista para darme cuenta de la realidad porque era muy dura. En fin, que el tiempo pasa y un día Amanda le llama a una de sus amigas para decirle felizmente que por fin Seth tiene trabajo. Se volvió policía. Mientras que la que oyó ese comentario de su amiga de bienes raíces, dice que recibió un mensaje en el que Amanda le dijo un día, chica, yo quiero salir, tengo 0 amigos aquí, tengo un esposo súper celoso que graba todo. Él va a ver este mensaje porque tiene nuestros teléfonos sincronizados y mi casa está llena de cámaras. Te extraño, mi propia familia no me visita. Y esa mujer como seguía como en negación de toda la situación. Básicamente lo que le dijo fue, ay, me estás asustando, ¿qué tal si vienes a la boda de mi hijo que se acaba de comprometer? Y nos vemos y hablamos un poco mejor. Pero Amanda solo le respondió, monitoreada día y noche. Tengo buena casa, pero vivo en una prisión. Y a este punto, los hijos de Amanda se habían vuelto mayores de edad y los dos inmediatamente se fueron de la casa. Más red flags, que esta amiga en particular no quiso ver. Y que la otra sí vio, pero cuando le insistía a Amanda, resulta que Amanda lo que hacía era distanciarse de ella. Total que ya en este punto las amigas, ambas, comienzan a presionar a Amanda hasta que logran que pues ella se vaya de la casa un par de veces. Pero no por gusto, se va de la casa porque tiene altercados terribles de violencia. El primer altercado con la primera huida de la casa, pues viene después de que él le está propinando una gran golpiza, ella logra huir de la casa
logra irse a la casa de unos vecinos a pedir ayuda. Los vecinos le dan cobijo, la esconden en la casa. Y estando en la casa de los vecinos, Seth rompió la puerta y entró a la fuerza. Comenzó a gritarles que venía por su esposa, que no la podían ocultar. La empezó a buscar por todos lados. Y cuando los vecinos le dijeron, vamos a llamar a la policía, lárgate de nuestra casa, Seth les dijo, ja, 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 yo soy la policía. Después de este incidente, Amanda se logró ir con sus amigas, pero duró solamente algunos días. Y volvió con él. Y mucha gente puede opinar, ay, cómo que artera a las víctimas de violencia, porque siempre vuelven. Pero en el caso de Amanda, eso tenía un agravante. Porque Amanda les dije que se volvió cuasi la madre de la niña de Seth. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando ella se fue, Seth la agobiaba a llamadas y le decía básicamente que si ella no volvía, su hija podía que le pasara algo. Eso hacía que un chantaje emocional en Amanda, que corrió inmediatamente a la casa para proteger a la niña. Que ni era su hija, pues era la hija de él. Pero ella la quería proteger porque ella sabía lo monstruoso que él era. Poco a poco, pues las amigas se fueron dando cuenta del nivel de violencia terrible que pasaba. Y encima de que la golpeaba a menudo y que eran golpizas grandes, era algo que hacía públicamente. Muchos vecinos posteriormente denunciaron que vieron y atestiguaron cómo la arrastraba del pelo en el garage de la casa, cómo la golpeó en el jardín, cómo la arrastraba fuera de la casa. Y cuando la policía les dijo, ¿por qué no denunciaron en su momento? Ellos decían, es que él es la policía. ¿Cómo íbamos a llamar a la policía si la policía era él? Él venía cuando llamábamos a la policía y las cosas se ponían peor. La cuestión es que encima de todo esto, de repente, por las noches, comenzaron a haber merodeadores de su casa. Amanda estaba haciendo cosas durante la noche y oía que trataban de abrir la puerta, veía a una figura de un hombre asomada por las ventanas, oía a la gente tratando de entrar al sótano, a las bodegas, y ella corría a llamar a su esposo, policía, que estaba de turno, y le decía, sí, ya lo voy a resolver, pero no hacía absolutamente nada al respecto. Y entonces Amanda, encima de todo, comenzó a vivir en terror. A pesar de que su amiga, la que tenía una carrera que tenía que ver con temas de seguridad, le dijo, Amanda, yo no creo que esto sea un merodeador, creo que es tu esposo, ponte a pensar. Esto solo sucede los días en el que él está de turno por las noches. Nunca sucede cuando Seth está en la casa y tu casa tiene cámaras por doquier. Y tu esposo es policía. ¿Cómo es que no tienen ninguna prueba de que este hombre ha estado ahí alrededor de tu casa? ¿Cómo es que tu esposo no ha visto las cámaras en tiempo real que hay en los patios y demás de tu casa para ver esto? ¿Y cómo es que él no llega a protegerte y a ti y a su hija? Es él te está infundiendo este terror para tenerte con miedo. Pero Amanda pues no cree del todo. Y así pasa, digamos, la vida hasta el año 2020. Imagínate cuántos años ya han pasado. Ellos empezaron su relación en el 2011. En el 2020, su amiga, la que tiene que ver con el tema, con una carrera dentro de seguridad, recibe una videollamada de Amanda que está histérica, llorando y gritando. La amiga no entiende qué está pasando hasta que de repente se cae el celular y alcanza a ver a Seth agarrarla del pelo y arrastrarla, mientras oye toda una situación de violencia. Y en ese momento, el celular lo toma la hija de Seth, la niña, que ya tenía unos 10, 11 años. La niña viene y la amiga le dice, llama al 911. Pero en ese momento Seth lo oye y la obliga a meterse a un closet. Aún así, la niña, cuando se da cuenta que Seth está golpeando a la mujer y oye que le dice que la va a matar, la niña sale a defenderla. Su propia hija sale a defender a Amanda. Y esto hace que Amanda pueda huir a la casa de un vecino, donde finalmente llama al 911 y Seth es arrestado. Y Amanda le dice a su familia que vayan por ella al día siguiente, que se va a ir de la casa, va a empacar todo y se va a ir. Sin embargo, durante la noche cambia de opinión y en lugar de irse le dice a su familia que no solo no se va a ir, sino que se va a quedar con Seth. Y no solo eso, va al juzgado y lo defiende.
Dice que pues fue un altercado normal de pareja, que ella no le tiene miedo, que él no tiene dónde quedarse y que no quiere que esa denuncia de ella ponga en riesgo su carrera y su trabajo como policía. Cuando sus amigas le reclaman por la estupidez mayúscula que hizo, ella les dice que es que el problema es que si él pierde el trabajo y es metido preso, va a perder la custodia de la niña. Y la niña pues no la va a volver a ver ni nada. Así que por la niña, Amanda decide quedarse viviendo con este tipo. Y bueno, las amigas tratan de ayudarle de lo que pueden, llamándola diariamente, varias veces al día. Él se porta idílicamente y como si no hubiera pasado nada, le permite tener celular, así que ella está en constante comunicación con las amigas. Pero 6 días después, un policía llega a dejarle un citatorio a Seth como parte de todo el incidente de violencia. Y curiosamente dice que él escuchó pisadas en el piso de arriba. Oyó pisadas que venían como desde otra habitación hasta el frente de la casa, hasta la entrada, desde la segunda planta, pero que nadie salió. Nadie se asomó, nadie abrió la puerta, contestó, gritó, ni nada. Solo oyó estos pasos como de alguien que se asomó desde la segunda planta hacia la puerta. Pero nadie abrió. Pasó ahí unos 10-15 minutos y se fue. Porque solo era para entregar un citatorio. Pero a pocos kilómetros de haberse retirado, recibe un llamado de la policía que le ordenan regresar a la misma casa de los Perrault porque se había dado un incidente de violencia. Y cuando llega, Seth sale gritando como histérico, diciendo que su esposa se acababa de suicidar. Seth dijo que Amanda, así, repentinamente de Dios, le agarró, se paró junto a la cama, le dijo perdón por lo que te hice y se disparó en la sien, cayendo muerta en la cama. Se le dijo a la policía que ella hizo eso porque él era un gran policía y que ella le había destruido la imagen con ese reporte falso de violencia que le hizo. Y que ella se sentía mal por eso, y por la culpa de haberle destruido la vida a él con una denuncia falsa, a pesar de que habían testigos, dentro de ellos su propia hija, pues que por eso ella no había podido con su conciencia y se había desvivido. Pero a los policías de una le pareció extraño, porque él describía el suicidio no con la palabra suicidio, sino que él decía ella se autoejecutó. Y los propios policías dicen, yo nunca había escuchado a una persona que se refiera a alguien que se quita la vida como que se ejecutó, como una ejecución. Además que en el interrogatorio el tipo pasaba más que nada hablando de cómo él era un gran policía y cómo era de injusto que lo hubieran metido preso y cómo debían también de arrepentirse de haberlo metido preso. Porque miren, mi esposa hasta se suicidó porque ella reconoce que todo eso era falso. Yo soy una gran persona inocente y un gran policía. Y además de victimizarse de que ahora todo el mundo lo veía como malito, malote, abusador al pobrecito. Los policías inmediatamente se dieron cuenta de señales claras de sospecha. Y se volvió por eso el sospechoso principal, además de por sus declaraciones bien cuestionables. Pero no tenían pruebas suficientes. Necesitaban armar bien el caso porque solo habían 2 personas en esa situación y solo uno sobrevivió. Así que para armar bien el caso lo dejan libre. Y la familia y los amigos de ella pues se vuelven locos, comienzan a denunciar a la policía y demás. Sin saber que en realidad estaban llevando a cabo la investigación por detrás. Y alrededor de unos 10 días después, pues, arman el caso y lo vuelven a arrestar. Pero, sin embargo, la familia sí tenía razones de tener recelo sobre la policía. No solo porque recordarán que él era policía y que múltiples veces trataron de llamar a la policía y la propia policía lo mandaba a él a cosas de denuncias contra él. Y que él mismo decía constantemente, amenazaba con que yo soy la policía. Y la policía claramente lo dejaba hacer eso. Y todo se vuelve todavía más claro de que hay una situación de corrupción y de encubrimiento cuando salen los resultados de la autopsia y determinan que la causa de la muerte fue efectivamente por suicidio.
Y esto es porque justamente la investigación, así de primera, te decía que lo que menos era un suicidio. Esta es una reconstrucción de la escena de cómo encontraron a Amanda. Amanda supuestamente se paró aquí y se disparó en la sien. Un cuerpo que se disparó y cae para atrás no hubiera podido caer en esta posición. Quiero decir, si aquí hay una persona que se dispara, no va a caer en esa posición, va a caer con la cabeza acá y parte del cuerpo en el piso, pues solo quedaría parte de su cuerpo y además quedaría en esta posición o hacia acá, pero no así de ordenadita. Además, sus pies en la reconstrucción están algo separados. En realidad sus pies estaban juntos como si hubieran estado atados en algún momento, extremadamente juntos sus pies. Pero lo más sospechoso es el hecho de que si ella se suicidó estando parada aquí, ¿por qué su pistola estaba acá? ¿Cómo cayó de su mano que estaba aquí? ¿Cómo llegó hasta aquí? No hay forma física en que pueda llegar ahí, pero encima de todo, alguien vació. La pistola no tenía el cargador. El cargador estaba aquí. El cargador estaba aquí. ¿Cómo es que se disparó? Le quitó el cargador, lo puso aquí, luego la pistola acá. No tiene sentido. No hay forma física en que pudiera ella estar en esta posición. Y tampoco hay forma física en que después de dispararse en la sien hubiera podido colocar el cargador. Primero, sacado el cargador a la pistola. Después de dispararse en la sien. Sacado el cargador, colocarlo aquí y luego la pistola aquí a la altura de sus pies. Además de tener una almohada arriba. ¿Cómo es que esta almohada se depositó encima de un cuerpo que cayó? Obviamente, los investigadores en ese periodo de días que lo tuvieron a él libre, reconstruyeron la escena poniéndose ellos mismos y descubrieron que todo el posicionamiento del cuerpo responde como que ella estaba acostada y alguien le disparó en la sien estando ella dormida o acostada. Pero además demuestra que hubo algún tipo de inmovilización porque, como explico, los pies estaban juntos y las manos estaban casi que debajo de su cuerpo. Ahora, ¿cómo es que con esto, que de forma tan obvia una persona que no es especializada puede ver que es imposible? ¿Cómo es que fue declarado como que esto fue un suicidio? Es un absurdo. Debe que haber un compadrazgo, algún tipo de corrupción en este caso para que fuera así. Pero afortunadamente no solo su familia y sus amigos presionaron para que la investigación siguiera, sino que el investigador inicial del caso lo tomó así como muy personal porque le pareció tremendo cínico el tipo. Además de hacerse pasar policía, pues ensucia el nombre de los cuerpos de seguridad. Lo tomó muy personal y él no se quedó con esa autopsia. Él siguió con este caso a la par. Aparte de eso, según un compañero de celda que tuvo Seth durante el proceso, confesó en el proceso de juicio que Seth había dicho que él había drogado con pastillas para el dolor a Amanda y que ella estaba inconsciente cuando la mató. Sin embargo, esto es él dijo, ¿verdad? O sea, no se podía tomar como una prueba definitiva. Lo que determinó que lo declararan culpable, irónicamente, fueron las declaraciones de su propia hija. Su propia hija declaró en el juicio, siendo una menor, en contra de su padre. Y lo describió como un monstruo y dijo que él le decía a esta mujer que la iba a matar y que constantemente la usaba a ella para chantajear a Amanda para que hiciera lo que quisiera. Aparte de esto, ya en el proceso legal, sus hijos que han permanecido, o sea, los hijos biológicos de Amanda, pues, que han permanecido un tanto en el anonimato, porque así lo han preferido, ellos declararon en el proceso de que de hecho ellos se fueron de casa porque justamente habían
habían muchísimos episodios de violencia por parte de Seth hacia su madre. Y que la razón por la que se fueron pues fue huyendo de esto, pero también porque su madre nunca quiso irse. Ellos trataron pues de que se fuera, pero ella se quedó ahí arraigada. Ya sea por amor a la niña que pues ella básicamente la adoptó como si fuera suya. Y así pues lo encontraron culpable de asesinato y le dieron cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Ya tuvo su primera apelación y se la denegaron, y tal parece que eso será el caso con las futuras, ¿cómo se llama esto? Apelaciones. En fin, es muy triste este caso, particularmente para mí, porque como a mí me gusta ver casos de true crime, una de las cosas que siempre le pasa a las víctimas es que no tienen, son gente sola o son gente que se les destruye o autodestruyen o su pareja destruye sus nexos y sus redes de apoyo, pero Amanda sí tenía. Amanda tenía a su familia cerca, Amanda tenía a sus amigas cerca, gente que le hablaba constantemente, inclusive cuando ella los expulsaba de su vida, sus propios hijos que vivieron con ella y le pidieron que se fuera, su familia que la buscaba, sus amigas que la estaban constantemente ayudando a que huyera, pero al final de cuentas, pues Amanda determinó su propio futuro al sacrificarse de cierta forma, tener esta mentalidad de heroína, de volver a un lugar en donde claramente esto era lo que iba a pasar, o sea, no de esta forma, seguramente no sospechaba ella, pero claramente un día se le iban a pasar los golpes y ella lo sabía, y aún así permaneció dentro de esto en lugar de tratar de buscar ayuda psicológica para rebasarlo y apoyarse también en ayuda legal para salvar a esa niña. Creo que también un poco le ganó el egoísmo de querer salvar a la niña, pero quedándose con la niña. En lugar de, a veces hay que dejar ir a lo que amamos para que esté mejor ella y también tú. Ella debió haber presentado una denuncia sobre todas las cosas que le decían el esposo para que la mamá de la niña, la mamá biológica, pudiera reclamarla, porque la madre quería a su hija de regreso, pero como Seth tenía dinero, pues le había ganado la custodia. Entonces bien pudo haber gestionado y sido parte para que la niña volviera con su madre biológica, y el día de hoy esa niña no hubiera presenciado un asesinato y Amanda estaría viva. Entonces al final de las cosas, gente, no es revictimizar a la víctima, pero es entender que hay una responsabilidad en salvarnos, así como hay una responsabilidad en salir de un lugar si estás en medio de un terremoto, de tratar de apagar el fuego cuando hay un incendio. Hay que dejar que nos ayuden y buscar en los canales de apoyo para poder salir de relaciones de este tipo.